Bien, bien, amados hermanos, amadas hermanas, ya estamos saliendo por la transmisión en Facebook y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Vamos a ver cómo lo hacemos. Es muy importante que entendamos que este estudio es un estudio muy hermoso, muy precioso, en el cual cada uno de nosotros se ha dado cita, ¿no? Se ha dado cita para poder aprender, para poder mejorar nuestro conocimiento en cuanto a la palabra de Dios. Estamos aquí reunidos, hermanos de distintos países, ya casi más de 30 personas a nivel presencial virtual para poder seguir nuestros estudios, ¿no? Les recomiendo, si no tiene material, escriba, anote por esta ocasión, ya la siguiente va a atender muy bien. Así que no nos concentremos tanto en el material, ya pasó. Ahora concéntrese en el estudio. Muy bien, concéntrese en el estudio, ya se le va a pasar material. No se preocupe. Además, tenemos mucha tela que cortar y esto recuerde que es algo introductivo. Muy bien. Entonces, como dijo nuestro hermano en la oración, ya nos dejamos de preocupar de todo. Este tiempo es Dios, su palabra y la unidad de fe que nos une. Estemos atentos, estemos atentas a lo que se viene, amados hermanos, y déjenme dar la bienvenida a todos, ¿no? Ya estamos saliendo en la transmisión en Facebook. Comentarles que ya estamos saliendo en la transmisión en Facebook y vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas, amadas hermanas, al primer día, a la primera sesión, a la primera reunión de esto que ya habíamos tenido en mente hace meses atrás, que habíamos estado preparando, orando al Señor, dedicando el tiempo al estudio, acercándonos poco a poco a la mente de los evangelios sinópticos. Ya estamos saliendo por transmisión en Facebook, así que pedirles acá a los hermanos del Zoom que puedan ir, regalarnos un comentario, un saludo, una reacción y compartamos porque esto que arrancó hoy, que arranca ahora, amados hermanos, es precioso. Realmente es un estudio muy, pero muy edificante. Recuerde que si usted está viendo esto por primera vez, este curso tiene material gratuito. Muy bien. El único requisito, ¿cuál es? Que usted esté comprometido y usted pida sus materiales. Recuerde que el maestro no va a estar rogando, hermano, te daré material. No, ustedes como alumnos, como estudiantes, tienen que solicitar. Muy bien. Ahí también implica el deseo de aprender. Muy bien, ya alguien me escribió, hermano, tenemos, si hay material, se les pasa con mucho gusto, ¿no? Entonces, recuerde que usted es su responsabilidad apuntar a los horarios, reservar los horarios, tener los materiales ya impresos. Recuerde que eso usted pone de su parte, muy bien. Y si usted no tiene material, no se preocupe. Ahí en Facebook, escríbanos al privado, ahí en el Messenger o en el WhatsApp. Y acá, los amados hermanos del Zoom, escríbalo a los administradores del grupo, sea nuestra hermana Evelyn o mi persona, con mucho gusto vamos a pasar los materiales. Muy bien. Recuerde que cada miércoles y domingo por la noche estamos estudiando estructura, panorama y síntesis de los evangelios sinópticos. Muy bien. Más vamos a llegar, si no me equivoco, a los 20 videos donde vamos a concluir con el Evangelio de Lucas. Así que una vez más, bienvenidos, bienvenidas a estructura, panorama y síntesis de los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y es un placer, un honor servirles a ustedes y servir de manera, a través de ustedes a mi Señor, a mi Dios, a aquel que me salvó y aquel que me da fortalezas para poder seguir dando este tipo de cursos, ¿no? También hacerles recuerdo, amado hermano, amada hermana, que estamos en una campaña de amor por este ministerio, por esta obra, donde estamos queriendo apuntar a tener una camarita para poder transmitir de una mejor manera y si Dios nos quisiera también proveer a través de las ofrendas una consola para poder mejorar el audio, ¿no? Entonces, el deseo es seguir y hacerlo cada vez de una mejor manera. Así que si usted quiere sumarse a esto que hemos empezado como a aportar para este sueño que tiene el ministerio, que tiene mi persona de poder tener una camarita, le animo a que nos pueda hacer llegar su aporte, su ayuda, su granito de arena. Recuerde que cada peso, tal vez cada ofrenda, por más pequeña que sea, en las manos de Dios puede ser multiplicada. Muy bien. Entonces, amados hermanos, estamos en esa campaña. Les pedimos su colaboración, su ayuda, si este ministerio está siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar. Antes, como siempre, me gusta saludar
a mis amados hermanos en el Zoom que ya han pasado los 33 alumnos que se han dado cita para este curso, mi hermano Abraham, mi hermana Alvita, mi hermano Antonio, mi hermano Ariel, ahí dice una inicial C, no quiere que sepamos el nombre, hermano. Mi hermana Evelyn, mi hermano Franz, mi hermano Héctor, mi hermana Hermelinda, mi mamita Irma, que siempre está presente, mi hermano am, Jesús Cari, mi hermano Josué, mi hermano Juan Carlos, mi hermano Leopoldo, Magalí, Marco Mera, Mari Cosino, May, Norelia Pérez, Patti, Reina Chávez, Zina, Rodolfo. Ay, mi hermano Rodolfo, un abrazo. Ya llegó tu tocayo, mira, Rodolfo también ya está. Dos Rodolfo ya tenemos. Ya está, ya se están sumando más. Mi hermana Roxana Marta, mi hermano Santiago, mi hermano Segundo Anilema, que siempre está presente, amado, un saludo hasta allá. Mi hermana Maribel Estrella Gutiérrez, también desde el Perú, un saludo a ti, hermanita. Siempre mi hermano, no falta, ¿no ve? Hay uno que no quiere revelar, usuario en Zoom está, ¿no? Ya pronto nos dirán, ¿no? Ahí también mi hermana Evelyn por segunda vez está ahí también, ¿no? Bendiciones, amados hermanos, bienvenidos. Estructura, panorama y síntesis de los evangelios sinópticos. Saquen sus materiales y Biblia de la mano y como dijimos en la oración, Dios sea guiando al que enseña como a los que están siendo enseñados. Arrancamos, arrancamos. Vamos a ver este curso distribuido en 8 puntos importantes que se desarrollarán en este curso. Muy bien. Entonces, hemos nosotros desarrollado este curso en 8 puntos importantes. ¿Cuáles son? A continuación. Ahora sí. Punto número 1, propósito del curso. Punto número 2. Punto número 2. Punto número 2. Punto número 2, introducción al curso. Introducción al curso. Punto número 3, el Evangelio y los Evangelios sinópticos. Repito, el Evangelio y los Evangelios sinópticos. Ese es el tercer punto que vamos a tocar. Punto número 4, observación a los Evangelios sinópticos. Punto número 5, los Evangelios sinópticos y su mensaje teológico. Aquí nos vamos a sorprender mucho de nosotros. Tan precioso el curso que se ha traído para ustedes, ¿no? 6, ahí entramos con los evangelios, ¿no? Estructura, panorama y síntesis de los evangelios, perdón, síntesis del evangelio según Mateo, ¿no? Estructura, panorama y síntesis del evangelio según Mateo. 7, estructura, panorama y síntesis del evangelio según Marcos. Y último punto con el cual finalizaríamos este curso, estructura, panorama y síntesis de del evangelio según Lucas. Hasta aquí alguien puede preguntar, y hermano, ¿no te estás olvidando de un evangelio, el evangelio de Juan? ¿Por qué no lo estamos tomando en cuenta? Porque recuerda que este curso es de los evangelios sinópticos. ¿Qué significa sinópticos? Sinópticos nos habla de que estos tres se relacionan, ¿no? Se complementan. Y hermano, ¿acaso Juan no hace eso? Sí, pero Juan tiene un enfoque distinto. En el mundo teológico, en el mundo del estudio bíblico, se ha considerado a Juan como el evangelio universal. Y a lo largo de este curso, usted va a ver el por qué. ¿Por qué Juan no está tomado en cuenta? No porque no contribuya, no porque tenga de centro a Cristo, sino porque el enfoque de Juan es muy distinto. Para eso es muy importante entender la mente juanina. Que no se preocupe, vamos a ir tocando a lo largo de estos 8 puntos también. No vamos a dejar Juan fuera, pero recuerde que Juan tiene un enfoque distinto, ¿ya? Los evangelios sinópticos constan de Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien. Vamos al punto número 1. Propósito del curso. Inciso A. Propósito personal. Y acá, amados hermanos, son propósitos por el cual mi persona trajo este curso, ¿no? Que a la verdad me siento muy privilegiado. Las verdades bíblicas me han dejado maravillado desde hace años atrás y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Desde el momento en que el estudio de su palabra me dejó deslumbrado y enamorado,
decidí compartir todo lo que estaba recibiendo de parte de Dios con todos los que pueda apoyar. Es mi llamado al servicio quien me motiva a apoyar a mis hermanos y hermanas de la fe. Esto es algo que del por qué yo hago este tipo de cosas, ¿no? Y por qué seguiré haciendo este tipo de estudios, ¿no? Es porque la palabra es para compartirla, la palabra es para llevarla al pueblo de Dios, la palabra es para enseñarla, y más nosotros que somos servidores de Dios, que somos líderes, maestros, pastores, es nuestra tarea, es nuestro deber compartir el Evangelio, ¿no? Y lo hacemos, como dije acá, es por amor a Dios, por amor a su palabra y por amor a ustedes. Ustedes son mi familia, mis hermanos y mis hermanas de fe. Así que para mí es un placer servir a Dios y servir a su pueblo. Espero que estos estudios, que todos los estudios que mi persona está desarrollando y el ministerio sean de mucho provecho para usted, porque lo hacemos con sacrificio, con esfuerzo, con esmero, deseando en el corazón que estos estudios apoyen su crecimiento y su vida espiritual. Inciso B, propósito pastoral instructivo. En mi estudio de Efesios, en especial el capítulo 4, entendí mi responsabilidad principal, y es ayudar en la doctrina a mucho pueblo que lo necesita. Desde esta primera clase y hasta la conclusión del curso, usted verá cosas que no había visto antes, te lo aseguro, amado hermano. Es una promesa que he hecho a ustedes que son virtuales y a mi iglesia acá que es presencial. Yo prometí que mi esfuerzo va a ser por darles pastos frescos, alimento fresco, dejar la rutina, dejar todo lo que hemos visto antes, dejar todo lo que ya se sabe, que a muchos ya es cansador, es rutinario. Y yo estoy trayendo este mensaje porque el mensaje me deslumbró a mí y empecé a indagar, empecé a preguntar, empecé a estudiar, empecé a acercarme a su palabra y entendí que mientras más conocía de Dios, mientras más aprendía de Dios, también estaba teniendo una responsabilidad para con su palabra y para con su pueblo. Entonces, amados hermanos, este curso usted va a quedarse deslumbrado, va a aprender mucho y le animo a que sea disciplinado y esté los lunes y los domingos acá. Y si no lo puede estar, vea en diferido, vea en su tiempo libre, reserve un tiempo para el Señor, amado hermano, reserve un tiempo para el Señor. Es importante entender que el compromiso es traerle un estudio diferente, para mí también sencillo, para su aprovechamiento de ustedes. El compromiso que tengo como maestro de la palabra de Dios es con Dios y con su pueblo que son ustedes. Es por eso que al iniciar este curso mi oración es similar a la del apóstol Pablo en Colosenses 1, 9 al 10, con el cual me gustaría arrancar este curso. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10, y el texto dice de la siguiente manera: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevándole fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ese es mi deseo, no solamente en este curso, sino en todos los estudios que voy a hacer, que tú vengas acá a estudiar para conocer a Dios, que tu motivación sea la misma que tengo yo, seguir conociendo a Dios, amar a Dios más, acercarnos a Dios. Aunque yo estoy enseñando, hermanos, yo soy uno de ustedes, también soy un alumno, también estoy aprendiendo y estoy conociendo a Dios. Entonces, la motivación para iniciar este curso, amado hermano, tiene que ser acercarse a Dios, conocerle más y poder andar bajo la voluntad o como es digno de nuestro Señor. Si tu motivación, amado hermana, amada hermana, al iniciar este curso es extraer materiales, solamente enseñar, solamente aprender, tu motivación está equivocada. Yo te pido en el nombre del Señor y por amor a ti que no tomes este curso porque te va a hacer daño, porque no tienes un corazón enseñable, no tienes un corazón cristocéntrico. Cada curso que iniciamos, tu corazón, ¿sabes cuál tiene que ser? Yo voy a acceder a este curso, yo voy a acceder a este estudio porque quiero conocerte, Dios mío. Padre amado,
Permíteme estudiar tu palabra porque yo quiero aprender más de ti. Quiero cumplir tu voluntad. Quiero conocerte y entenderte todo lo que tú nos has dejado en tu santa palabra. Si ese es tu corazón, si ese es tu motivación por aprender lo que vas a aprender en este curso es para ti, porque tienes un corazón no egoísta, tienes un corazón que se da en servicio a los demás, que quiere aprender primeramente para conocer a Dios y después enseñar a los demás. Pero si has venido acá con ganas de, yo quiero enseñar y quiero aprender, esto te va a hacer mal. Tarde o temprano, puedes caer tú solamente en lo académico y dejar la comunión espiritual. ¿En qué lugar te van a decir eso? Dime eso. ¿En qué seminario o instituto que tú te has inscrito o quisieras te van a decir, salte si no tienes este corazón? Nadie, porque hoy se ha visto solamente la ganancia, se ha visto solamente la cantidad. Y no importa si están o no están con tipo de corazones distintos, lo importante es que estamos llenando el auditorio, estamos llenando las, ah, las matrículas, pero nosotros los maestros tenemos que ser sinceros. Si no hay un corazón entendible, si has venido solamente para buscar un aprovechamiento para ti, egoísta, este curso no es para ti. Repito una vez más, sal y empieza a tener una comunicación con Dios. ¿Por qué quieres aprender su palabra? ¿Qué te motiva a aprender su palabra? Tiene que ser Él. Amarle, conocerle, honrarle, adorarle más y más a Él. Por eso Pablo en Colosenses 1, ¿qué dice? Estamos orando sin cesar por ustedes para que tengan un conocimiento espiritual, inteligencia espiritual. Y eso es lo que yo voy a orar y oré antes de comenzar este estudio por ustedes, hasta acabar las 20 clases. Yo voy a orar para que ustedes aprendan de Dios, conozcan a Dios. Y mi intención no es tanto capacitarte en lo intelectual, es capacitarte en el carácter de Dios, en cómo es ser, en cómo a través de su palabra y a través de la historia que vamos a ver, Dios es completamente primario, único, eterno, grande y que sus sabidurías es inefable. Todo eso es lo que tú tienes que venir con este curso. Así yo inicié este curso. Yo no inicié porque, a ver, les va a interesar, es novedoso, es diferente. Más allá de todo eso, mi corazón es, quiero presentarles a Dios. Cómo Dios ha trazado esta historia y cómo Dios nos dejó 4 evangelios preciosos, de los cuales 3 son los que se va a estudiar en este curso. Entonces, repito una vez más, ¿con qué corazón has venido? ¿Cuál es tu motivación? Si es conocer a Dios, amén. Dios va a iluminar tu vida. Vas a aprender a conocerle, así como yo le conocí. ¿Sabes por qué yo hice el ministerio y por qué me dediqué tiempo a la palabra? Porque amo al Señor y quiero conocerle. El ministerio viene después. Lo primordial es conocer a Dios. Y me pasé casi 3 años con mi Biblia, Dios, un lápiz y un cuaderno, aprendiendo de Dios. Y el ministerio vino después. Lo virtual y acá lo presencial, la iglesia que Dios me ha permitido edificar, vino después. Lo importante es tener una comunión y una relación con Dios a través de su palabra y la oración. No caigas en lo académico, cae en lo espiritual. Examina tu corazón. ¿Por qué quieres estudiar? ¿Por qué quieres aprender? El servicio, hermanos, es después. Está bien, hay que enseñar. Está bien, hay que colaborar en la iglesia. Pero Dios primariamente quiere que tú tengas comunión con tu Señor, que tú reconozcas y entiendas la comunión que ahora tienes, llamándole Abba Padre, Padre mío, te glorifico. El corazón cristocéntrico, el corazón que busca a Dios va a ser enseñado correctamente. Y no digo que no puedas aprender, claro, vas a aprender, pero si tu motivación es incorrecta, el estudio va a ser para ti, para mal. Muy bien, ese es mi deseo. Hermano, nunca me habían dicho así. Bueno, por acá te vamos a decir las cosas bíblicamente, ¿no? Por experiencia y por palabra. ¿Ya? Punto número 2. Después de haber dado esa pequeña introducción de mi deseo como maestro, de mi deseo como estudiante, de mi deseo como servidor del Señor, hacia ti, porque te amo, porque quiero que crezcas y quiero que crezcas sanamente, no equivocadamente, con principios bíblicos y con motivación cristocéntrica.
Punto número 2. Introducción al curso. Ahora sí entramos a la introducción. No olvide memorizar Colosenses 1 del 9 al 10. Haga un tarjetín. Guárdelo en la Biblia. Que esa sea su oración de usted. Crecer en conocimiento y inteligencia espiritual, no inteligencia académica. Crezca en inteligencia espiritual. Haga de Colosenses 1, 9 al 10 una oración personal para su vida. Desee conocer más a Dios. Tenga intimidad con Dios en su habitación. Derrame sus lágrimas y su corazón a Dios a través de su palabra. Es mi consejo. Es lo que a mí me ayudó a llegar donde estoy. Dios habló mucho a mi vida. Y esos tiempos con Dios, hermanos, son inigualables. No se comparan. Es un tiempo único cuando tú te acercas a Dios con un corazón humilde, constrito y humillado. Muy bien. Punto número 2, instrucción al curso. Inciso A, el por qué estructura. Ya arrancamos con la introducción, así que desde acá estén atentos. Siempre sus microfonitos cesados, por favor, para no perjudicar la clase. El porqué de estructura. El concepto de esta palabra se refiere a él o los conjuntos importantes de un cuerpo, sea cual sea este. Sea cual sea este. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer en este curso. Cuando hablamos de la estructura de los evangelios, nos referimos a agrupar los puntos importantes de cada libro de los evangelios, estructurarlos en temas, tiempos y mensajes importantes de dicho libro. Entonces, cuando hablamos del título que tiene este curso, estructura, entonces, ¿a qué nos referimos? ¿No? A conjuntos importantes. Por ejemplo, de un cuerpo, ¿no? De un cuerpo humano, lo vamos a estructurar a miembros superiores, miembros inferiores, cabeza, ¿no es cierto? Entonces hacemos una estructura de cualquier cosa, de cualquier cuerpo, de un libro, de una casa, entonces hacemos estructuras, ¿no? Y se toma los puntos importantes, conjuntos importantes, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer. Ejemplo, vamos a agarrar Lucas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estructurarlo en puntos importantes. Por eso, cuando vamos a llegar a los evangelios a estudiarlos, tú vas a ver, te voy a enseñar ahí, estructura del Evangelio según Mateo. Y ahí voy a decir, mira, y yo voy a sacar los puntos importantes. Y esos puntos importantes vamos a ver, ¿qué cosa? Temas, tiempos, mensajes importantes a nuestra estructura. Entonces, este curso no está tocando texto por texto, palabra por palabra, no es un mensaje expositivo, es hacerle una estructura al texto, una estructura al libro, una estructura al capítulo y una estructura al mensaje de cada libro. Muy bien. Inciso B, el porqué de panorama. Ahí te doy razones por qué coloqué el nombre, ¿no? El título de esta enseñanza. El concepto de esta palabra es tener una vista panorámica de un lugar, contemplar el todo, subraya eso, y muchos ya saben el por qué, ¿no? Contemplar el todo desde un punto específico. Y ese punto específico, ¿cuál va a ser? El Evangelio. Recuerden lo que siempre les dije. Acá estamos hablando no de panorama ah, como libro independiente, sino como un panorama general de la Biblia. Entonces, este punto nos indica que vamos a ver el panorama de la Biblia desde un punto. ¿El punto cuál sería? Un evangelio. Es decir, como Lucas o Marcos o Mateo, desde Mateo vamos a mirar la vista panorámica. Muy bien, pero escuche. Aunque vamos a hacer esto, y esto es importante, aunque vamos a hacer esto con cada libro, es decir, con los tres, es importante que usted comprenda que lo que queremos, que lo que queremos es llevar a su comprensión es el aporte, esto, panorámico de la Biblia aplicado en el libro y viceversa. Lo que te dije, el panorama de la Biblia en el panorama de Mateo. El panorama de Mateo al panorama de la Biblia. Anote eso, ¿no? El panorama de la Biblia, ¿dónde vamos a llevar? A Mateo. Y el panorama de Mateo al panorama de la Biblia. Eso es muy importante porque eso se va a hacer cuando decimos panorama. Muy bien, una vez más repito, con calmita, ¿ya? El panorama de la Biblia lo vamos a llevar al panorama de Mateo. Y el panorama de Mateo lo vamos a ver en el panorama de la Biblia. Muy bien. Si alguien no entiende qué es panorama, qué es esto, ahí anote su pregunta y al final vamos a responder. Muy bien.
pero muchos ya lo saben, ya expliqué. Inciso C, el porqué de síntesis. Muy bien, el porqué de síntesis. El concepto de esta palabra es una explicación abreviada en la que se exponen los aspectos más importantes de un texto en específico. En nuestro caso, la Biblia. También dejaremos en claro la relación y conexión entre los libros a estudiar. Muy bien, entonces, ¿por qué también titulé síntesis? Porque vamos a ver los textos, capítulos e historias, incluso parábolas, sintetizadas en un punto específico. Ahora, a diferencia de otras síntesis que se hacen en el ámbito secular, nuestra síntesis, ¿qué va a ser? Que la síntesis del capítulo 20, un ejemplo, ¿no? Y la síntesis del capítulo 15 para hasta el 18, lo vamos a unir, vamos a ver cómo tienen conexión, y eso va a ser lo hermoso. Por eso, cuando lleguemos a Mateo, un ejemplo, vamos a ver, hermanos, la estructura, hermanos, el panorama, su tema, su propósito, etcétera. Ahora veremos la síntesis y lo vamos a desarrollar. Muy bien, los que están pasando panorama del Antiguo Testamento ya saben cómo estructuro mis cursos. Muy bien. Punto número 3. El Evangelio y los Evangelios sinópticos. Repito, el Evangelio y los Evangelios sinópticos. Los que están anotando, anoten, ¿ya? El Evangelio y los Evangelios sinópticos. Avanzamos. Muy bien. Saludos ahí a los del Facebook. Dios bendiga sus vidas. También a los del YouTube. Dios bendiga sus vidas. Muy bien. Espero que aprendamos mucho. Recuerden que esto es solamente la superficie. Estamos poco a poco ingresando. Inciso A, el Evangelio. La palabra viene del griego evangelio, de la misma que está compuesta de dos vocablos. Ep, bien o bueno, ángelos, mensaje o mensajero, ¿no? De tal manera que obtenemos nuestra frase conocida como buena nueva o mensaje feliz o buen mensaje. Cuando tú dices, ¿qué es evangelio? Buena nueva o mensaje feliz o buen mensaje. Claro, porque se deriva de estas dos, ¿no? Bien o bueno, y ángelus, que significa mensajero, ¿no? Que significa mensajero. Entonces no podemos hablar de los evangelios sin hablar del evangelio. Y a eso estoy apuntando. Ahora, el evangelio como mensaje feliz o buena noticia tiene por centro, subrayo, 4 características principales y todas giran en torno a la persona más importante del mensaje evangelístico. ¿Quién? Jesucristo. Como ustedes saben, el personaje central de toda la Biblia es Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el personaje central, el evangelio, ojo, como mensaje, va a hablar de Jesucristo. Y centrado como evangelio dentro de los evangelios sinópticos, va a apuntar 4 cosas importantes de Jesucristo. Repito una vez más, el evangelio dentro, ojo, dentro de los evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, va a reflejar 4 cosas. ¿Por qué? Porque son biográficos los 4. Muy bien, nos van a contar de la vida de Jesús. No estoy diciendo con esto las epístolas paulinas, las epístolas doctrinales, las epístolas generales, el Antiguo Testamento no contengan evangelio. Claro que contienen, pero recuerde que dentro de los 3 evangelios sinópticos, de los 4, perdón, el evangelio va a centrarse en la vida, en la biografía de Jesucristo. En realidad, 4 aspectos importantes. ¿Cuáles son? Número 1, su vida. Cuando nos referimos a este carácter importante dentro del evangelio, dentro de los evangelios sinópticos, nos referimos al nacimiento y primeros rasgos del ministerio de Jesús. Y ahora, aquí es muy importante entender. ¿Sabes por qué? Porque el nacimiento de Jesús y los primeros rasgos del ministerio son parte del evangelio. Por eso algunos diferimos, ¿no? Y hay lucha, porque no entendemos esto, punto importante. Porque muchos dicen, bueno, nosotros celebramos la Navidad porque en la Navidad hablamos del nacimiento del Señor Jesús. Hablamos cómo nació, cómo vino milagrosamente de una virgen llamada María y cómo Dios proveyó todo lo necesario para el nacimiento desde un pesebre.
Entonces muchos ahí difieren, no, pero no, este, ¿cómo celebra Navidad? La celebrar es pagana. Además, hablamos nosotros de su resurrección, porque en su resurrección está la victoria, no en su ministerio, no el nacimiento. Claro que tiene que nacer. No, pero no has entendido, pues. El nacimiento del Señor también es parte del mensaje evangelístico, es centro del mensaje, porque habla de Jesús, del nacimiento. Así que no hay ningún problema en que hagamos de la Navidad una celebración para apuntar al nacimiento de Jesús. Otra cosa sería que utilice la iglesia la Navidad para hacer sus arbolitos, para hacer intercambio de regalos. Ahí estamos en contra. Ustedes han caído a la tradición, ¿cómo se dice esto? No quiero decirlo pagano porque suena feo, ¿no? Han caído a la tradición de las otras personas, ¿no? De las personas que no profesan fe. Seculares, ¿no? Esa sería la palabra, seculares. Si una iglesia hace Navidad y dice, estamos celebrando el nacimiento, tiene que presentar el evangelio. ¿Cómo? Apuntando a esta parte, al nacimiento y los primeros rasgos del ministerio de Jesús. Entonces ahí es donde muchos diferencian, ¿no? Y se pelean. Aquí Navidad, aquí no Navidad. No, porque si en la Navidad tu iglesia habla del evangelio, presentando el nacimiento del Mesías de Cristo, amén, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque está hablando del evangelio. Muy bien, como hablar de la resurrección, como hablar de su ministerio. Son parte del evangelio, porque todo hace, porque esas partes hacen un todo. Muy bien. Así que si en tu iglesia celebra Navidad, qué bien, pero tienen que hablar del nacimiento, ¿no? Ese tiene que ser el enfoque. Y si no hacen así, se hacen conciertitos, se hacen musiquita por acá, musiquita por allá, algunas chocolataditas, cambio de regalos, no has entendido el corazón de esa fecha, ¿no? Presentar a Cristo y su nacimiento. Y hermano, yo no celebro Navidad porque creo que está mal. Muy bien, pero igual tú tienes que glorificar el nacimiento de Cristo. ¿Muy bien? Así que entremos por ahí. Dos, su obra. Nos referimos a los milagros, sanidades, conversaciones y la predicación de Jesús. ¿Esto también qué es? Es una parte del evangelio. Muy bien, recuerde que en los evangelios, el evangelio como mensaje, cuatro aspectos importantes tiene. Y los cuatro se centran en Jesucristo. Su vida, acá, punto dos, su obra. ¿Qué obra? Sus milagros, sanidades, conversiones y predicación, que ya todos conocemos. Entonces, sí, esto es parte del evangelio, porque no puedes hablar de sanidades, milagros y de obra si no hablas del nacimiento también. Recuerde que dentro, ojo, dentro de los evangelios, el evangelio tiene cuatro características. Muy bien. Punto número tres, su muerte y sepultura. Su muerte y sepultura. Muerte del justo y fiel siervo de Dios a manos de un pueblo injusto e infiel. Aquí donde tocamos más o tocan más los evangelios sinópticos es cómo el justo y fiel siervo del Señor, el Hijo del Hombre, como diría Mateo, muere a manos de un pueblo injusto que le ha rechazado, que ha dado su vida en manos de pecadores, de gentiles como los romanos, y aplaudían su muerte. Y esto es muy importante entenderlo y lo vamos a ver dentro de los evangelios. Para finalizar, su resurrección. Una resurrección con poder y majestad, venciendo a la muerte y al maligno, recuperando todo lo que siempre fue suyo. Entonces, estos cuatro aspectos o características de Jesús como biografía dentro de los evangelios hacen el mensaje del evangelio. Ojo, repito una vez más, el evangelio dentro de los evangelios sinópticos. Muy bien, entonces es muy importante entender todo esto. Su vida, su obra, su muerte y sepultura y su resurrección, que también Pablo va a citar en Corintios capítulo 15. Muy bien, avanzamos. Recuerde que estamos en el punto 3, el evangelio y los evangelios sinópticos. ¿Por qué hay cuatro evangelios? ¿Por qué hay cuatro evangelios? ¿Por qué hay cuatro evangelios? Es una pregunta, ¿no? A ver, muy buena pregunta, ¿no les parece? Porque alguien puede decir, hermano, si eran 12 apóstoles, ¿por qué no hay 12 evangelios?
Uno puede preguntar así, ¿no? Otro puede preguntar, ¿por qué Jesús no escribió? Y eso es lo que dice aquí el material. Al mirar esta pregunta pueden surgir otras preguntas como, ¿por qué si había 12 apóstoles no tenemos 12 evangelios? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo y escribieron un solo evangelio? ¿Por qué Jesús no escribió algún evangelio temprano? Buenas preguntas, ¿no les parece? ¿Qué harías si tú alguien te pregunta, ¿tú eres evangélico? Claro, gloria a Dios. Ah, venga. ¿Por qué hay 4 evangelios? Mm, ¿Por qué si había 12 apóstoles, por qué no hay 2 evangelios? ¿O por qué dijeron, bueno, escribamos uno, pongamos de acuerdo? Y Jesús, ¿por qué no escribió ningún libro o un evangelio temprano? ¿Y tú qué vas a responder? A ver, ven el domingo, ahí mi pastor te va a decir, ¿así? Hay que estar preparados. Recuerde que este es un estudio de preparación. Es una muy buena pregunta esto. Muy buena pregunta. Muy bien, pero que recuerde, va a tener un fundamento humano, pero lo vamos a llevar a una respuesta teológica. Este tipo de preguntas son muy comunes, pero si analizamos estas preguntas, vienen de un pensamiento y cuestiones humanas. Muy bien, recuerde que estas preguntas ya vienen de un ámbito humano. Obviando que fue por voluntad e inspiración divina, ¿no? Entonces, preguntas como esta van a ser como de poder hacerte tropezar, ¿no? De poder sacarte palabras o confundirte, ¿no? Entonces tú tienes que estar preparado para todo esto, ¿no? Obviamente voy a dar la respuesta, pero antes quiero que entendamos una cosa. Si hay 4 evangelios, no es porque se pareció o Marcos quería competir con Mateo o Mateo con Marcos, no. Es porque Dios así lo quiso. ¿Por qué hay 4 evangelios? Porque Dios así lo quiso primariamente. No se preocupe, voy a responder esta pregunta, no se preocupe. Pero antes 4 evangelios tenemos porque Dios lo quiso así, en su soberanía. Él inspiró 4 evangelios. Partamos de ahí. Muy bien. Cuando hablamos de inspiración, no entendamos que los utilizó como a títeres o marionetas solamente, o que solo se les dictó. En la inspiración, entendamos que el Espíritu Santo dejó intacto, esto es importante, dejó intacto, subraya esto, dejó intacto en los autores de los evangelios su conocimiento, su cultura, su nacionalidad, incluso sus propias experiencias. Y aquí tienes que poner mucha atención. ¿Sabes por qué? Porque desde este marco, amado hermano, tú tienes que entender la inspiración. Y por eso estamos yendo paso por paso, calma con calma. Cuando alguien venga y te dice, pero ¿por qué hay 4? ¿Ya ve? Si tú lees aquí Marcos y aquí Mateo no dice eso. Aquí vemos Lucas dice una cosa, pero aquí ya Mateo no dice lo mismo. Entonces hay una contradicción, se están equivocando. Y uno concluye y dice, ahí está, el hombre se equivoca. Mateo se equivocó en ciertas cosas, Marcos también. ¿Me dejo entender? Entonces va a haber ese tipo de comentarios, ese tipo de preguntas. Pero ahí tú tienes que entender, ¿qué tienes tú que entender? La inspiración. Ahora, inspiración, ¿qué dijimos? Dios inspiró, Dios quiso que tengamos 4 evangelios, Dios inspiró. Ahora, cuando inspiró, ¿a qué nos referimos? No es que un día Mateo estaba durmiendo y Dios lo utiliza como a títere, ¿no? Le hace dar, no sé, unas visiones, un éxtasis y sin darse de cuenta empieza a escribir. Eso no es inspiración. Inspiración tampoco es dictado, ¿no? A ver, Mateo escribe genealogía de Jesús y el Espíritu Santo está dictando. No, la inspiración no es un dictado y no es que Dios utiliza a los hombres de manera sobrenatural. No, la inspiración, amados hermanos, es una guía, es un seguimiento, es un empuje que el Espíritu Santo hace, ¿no? Entonces, cuando Mateo, Marcos y Lucas están escribiendo, el Espíritu Santo no les dicta ni tampoco los toma como a títeres, sino que influencia su escritura. Aunque ellos están escribiendo, él está guiando esa escritura. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dentro de los apóstoles, dentro de los evangelistas. Entonces, Pedro va a decir, y ahí alista tu Biblia, en Primera Pedro, vamos ahí un momento, Primera Pedro, vamos ahí, Primera Pedro, vamos un momento ahí ya, Primera Pedro, este es un texto importante que vamos a utilizar en esto de la inspiración.
porque te quiero enseñar esto, ¿ya? Y el por qué tenemos 4 evangelios. Tú tienes que entenderlo. No es aceptar por aceptar. Hay un por qué también, y el por qué nos va a llevar a una mejor comprensión de la teología bíblica. Primera Pedro, capítulo 1, perdón, Segunda Pedro, capítulo 1, verso 21. Antes de que leamos este texto, recuerde lo que dije acá en el material. El Espíritu Santo dejó intacto su conocimiento, su cultura y su nacionalidad. Estas 3 cosas va a ser muy importantes. Después lo vamos a ver en los 3 evangelios. Ahora nos centramos en inspiración. Y acá nos metemos con Segunda Pedro, ¿ya? Ahora sí. Cuando hablamos de inspiración bíblica, es importante y básico, ojo, tomar 3 aspectos importantes que extraeremos del pasaje de Segunda Pedro 1:21. Ahora sí vamos a la lectura. Segunda Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Voy a leer una vez más y luego detallamos los 3 aspectos importantes. Muy bien. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando a ti te toque hablar o enseñar a alguien que diga, pero no, la Biblia se equivoca, los hombres escribimos equivocadamente, el hombre se equivoca, el hombre es pecador, entonces se equivocaron. La Biblia está escrita por hombres, ¿no es cierto? Ese tipo de comentarios siempre escuchamos. Muy bien. Entonces, el pasaje que vas a tú desarrollar es 2 Pedro 1:21. Y tú le dices, la inspiración no es dictado. Y tampoco es que Dios los toma en visiones o en éxtasis. No. Inspiración implica 3 aspectos. Y ahí le muestras tú, ¿no? Número 1, voluntad. Número 2, el medio o instrumento. Y número 3, la inspiración o fuente. Entonces partamos de lo primero que estamos extrayendo de Pedro, capítulo 1, verso 21, segunda Pedro. Para empezar, Mateo, Lucas y Marcos, que conforman el canon, ¿por voluntad de quién vinieron? El texto dice, no por voluntad humana. Entonces, cuando hablamos del primer aspecto importante de la voluntad, no es que el siervo quiso escribir por su propia voluntad, sino que vino por voluntad divina. Entonces, no es que un día Marcos dijo, tengo ganas de escribir de Jesús y hablar de él, y a ver, empezaré a escribir. No, el texto cierra esa probabilidad. No es por voluntad humana. Entonces, cuando Marcos empieza a utilizar la tinta y la pluma y escribe y empieza a escribir, ¿quién inspiró eso? ¿Quién dio ese empuje de su voluntad? Dios. El texto que dice, nunca fue traída por voluntad humana. No fue por ellos. Me dejó entender, cuando ellos empezaron a escribir, Dios estaba inspirando. Muy bien. Número 2, el medio o instrumento. Dios usa hombres para hablar y comunicarse con los hombres y usa un lenguaje humano para que se entienda lo que él quiere decir. Claro, mucha gente dice, pero el hombre pecador, el hombre miente, puede equivocarse. Entonces, ¿qué queremos? Que escriba, no sé, que lo haya escrito, no sé, un animal, un pez, ahí vamos a creer. O sea, si escribe, no sé, una ave, un halcón, ahí creemos. No, pues hermano, obviamente que tienen que ser hombres hablando a hombres. Y además el texto, amados hermanos, de 1:21 de Pedro, dice que eran santos hombres de Dios, no era cualquier hombre. Dios, para inspirar los 3 evangelios que estamos estudiando, no utilizó cualquiera de por ahí, no utilizó a alguien que más o menos estaba bien, escribía bien, conocía, no. Dios utilizó a santos hombres. ¿Y qué santos? Apartados. Entonces no era cualquier hombre. Si alguien te dice, no, los hombres engañan, mienten, se equivocan, sí, pero Mateo, Marcos y Lucas no eran cualquier hombre, eran santos hombres de Dios. Y cuando hablamos de santo, nos referimos a que estaban en comunión con Dios, entregados a la obra de Dios, acercados a los principios bíblicos de fe. Entonces, Dios, ¿qué utilizó para dejarnos los 3 evangelios? Hombres, para hablar a hombres en lenguaje humano. Muy bien. Entonces, número tres, la inspiración o fuente. La inspiración o fuente. El Espíritu Santo, quien
es quien muestra toda la verdad. Él conoce todo, incluso lo más profundo de Dios. Porque el texto que dice, santos hombres de Dios hablaron, ¿qué dice? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la inspiración de la genealogía, la inspiración de algunos puntos importantes que reflejan los tres evangelistas, ¿de quién vino la fuente? ¿De quién vino la inspiración? ¿De ellos mismos? ¿Será que Marcos dijo, me estoy acordando esto más, añadiré? No, la inspiración fue divina, del Espíritu Santo. Por eso el autor divino, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y el autor humano, ¿quién? Los hombres. En este caso, los tres evangelistas. Ahora, aquí quiero que entiendas algo. Nunca, jamás pases por alto al autor divino. El Espíritu Santo inspiró todo el canon. El canon, amado hermano, tiene un solo autor divino, una sola mente, una sola estructura. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a todos, desde Moisés hasta Juan, amado, que escribe el Apocalipsis. Ahora, dentro de eso, él utilizó hombres. ¿Cómo se le conoce a esos? Autor humano. Ahora, él, el Espíritu Santo, dejó sus conocimientos, su cultura, su nacionalidad, y lo vamos a ver eso en Mateo. A Mateo, ¿qué le dejó? Su nacionalidad. Él va a ocuparse mucho en los judíos. Lo mismo pasó con Marcos. Le va a dejar su costumbre judía. Él era, no, era judío y era griego. Entonces, vamos a ver ciertas cositas ahí también. Muy bien. Lo mismo, a Lucas, ¿qué le dejó? Lucas era un hombre muy inteligente, estudiado, médico, y él dice en su evangelio que él averiguó mucho. Entonces, si tú te das de cuenta, a Mateo, Juan y Marcos y Lucas, aunque son diferentes personas, con diferentes historias, en diferentes épocas, Dios utilizó eso mismo para seguir inspirando su palabra. Entonces, no es un manejo de títeres, no es una manera de dictado, es una inspiración divina utilizando tres cosas. Voluntad divina, instrumento, hombre, inspiración divina. Muy bien, nunca olvides estos tres pasos básicos. Ya muy prontito abrimos otro curso hablando de doctrina donde sí voy a explayarme en lo que es inspiración. Muy bien, pero hasta aquí. ¿Les parece si los de discipulado hacemos un repaso por los hermanitos que han llegado recién? Tendremos ese amor, ¿les parece? ¿Les parece, hermanitos? Ya hay que tener ese amor con los hermanos nuevos que han llegado. Son hermanitos que han llegado. Tú puedes saber mucho, pero hay hermanitos que han llegado por primera vez. Así que, mira, aquí adelante aprenderemos esto. ¿Ya? Rapidito va a ser. En la composición del canon de la Biblia, como autor divino, como autor único, ¿quién sería? Dios. Especialmente ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, en la composición del canon, Dios utilizó tres maneras, ¿ya? A los nuevitos, a los que no han pasado discipulado, aprende. Revelación, a inspiración e iluminación. Iluminación es lo que estamos haciendo ahora, estudiando y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, en la revelación, Dios le hablaba al hombre. En la inspiración, el hombre escribe lo ya revelado por Dios. Eso es inspiración, escribir lo que Dios está queriendo que se escriba. Muy bien. Revelación, inspiración e iluminación. Son los tres ministerios o obras que hace el Espíritu Santo para traer la revelación de Dios. Muy bien. Revela, inspira, ilumina. Hoy en día no hay más inspiración. Hoy en día no hay más revelación. No hay. Dios ya no está revelando más. El Espíritu Santo ya no está revelando como lo hacía a Moisés, a Isaías, a Jeremías, a Pablo, a Pedro. No hay más. No hay más revelación. Tampoco hay más inspiración. No hay más inspiración. Hoy lo que está utilizando el Espíritu Santo es la iluminación. Cuando tú entiendes un pasaje y dices, he entendido este pasaje, ¿Dios me ha revelado? No, eso no es revelación, eso es iluminación. Dios te está iluminando el entendimiento, el conocimiento, para que entiendas lo ya revelado y lo ya inspirado. Muy bien. ¿Te gustaría aprender más de esto? Avanza el discipulado. Ahí nos explayamos un poquito más. Toma el curso del discipulado que te va a abrir el entendimiento. Muy bien. Si quieres saber eso, escríbenos ahí y dice, quiero pasar el discipulado. Hay material gratuito. Ahí, precioso está el discipulado. Muy bien. Cerramos paréntesis y vamos a lo que nos corresponde, ¿ya? Por amor a nuestros hermanitos nuevos, hacemos esa aclaración.
Ahora sí, respondamos la pregunta. ¿Qué pregunta teníamos, hermanos de Nelson? ¿Cuál era la pregunta que nos respondimos? ¿Se acuerdan? Porque hay cuatro evangelios. Muy bien. ¿Por qué hay 4 evangelios? Ahora sí nos centramos en materia. Responderemos la pregunta. Dios nos dejó 4 evangelios por causa, subraya eso, por causa del testimonio. Pues en el Antiguo Testamento Dios había establecido que por boca de 2 o 3 testigos toda verdad es aceptada. Mateo 18:16, Deuteronomio 17:3 y Deuteronomio 19:15 hablan de esta verdad que Dios ya había instaurado en el antiguo pacto. Y en un contexto judío, ellos sabían muy bien esto. Ahora, aquí quiero que me atiendas, ¿ya? Atiende, atiende. Mira aquí adelante. Voy a explicarme. Me gusta explicar bonito para que ustedes entiendan, hermano. Esto no se trata de solamente pasar diapositivas y acabamos todo. Quiero que aprendan. Mira aquí adelante. Mira aquí adelante. Mateo, Marcos y Lucas, hasta Juan, son parte del Antiguo Testamento. Son parte del Antiguo Pacto. Ponga atención, por favor. Esto es clave que tú entiendas. De manera canónica, por orden canónico, los 4 evangelios están dentro del Nuevo Testamento. Muy bien, atienden. Están dentro del Nuevo Testamento. Cuando tú abres el Nuevo Testamento, ¿cuál libro aparece? Mateo. Repite una vez más. Canónicamente, por orden bíblico y de libros, sí. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del Nuevo Testamento. Ponga atención. Pero teológicamente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del antiguo pacto. Nunca olvide eso. Repito, por lo que están anotando. De manera canónica, por orden del libro, los 4 evangelios son parte del Nuevo Testamento. Por orden, canónicamente, por distribución de libros. Pero por el mensaje teológico, los 4 siguen siendo parte del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo, no ha muerto, está hablando a los judíos en un contexto judío, ha venido a la casa de Israel y está instaurando quiere instaurar el reino guiándose en el antiguo pacto. Por eso él dijo, ¿no? Ni una letra, ni una coma. Yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué? Porque está en el antiguo pacto. Todavía cuando Jesús está vivo, está vigente los sacrificios, el templo, todo está vigente. Por eso, teológicamente, los 4 que son antiguo pacto, son parte del Antiguo Testamento. Entonces, para que entendamos un poquito mejor, cuando me refiero a teológicamente, me refiero al tiempo de los pactos, pacto antiguo y nuevo pacto. En ese pensamiento teológico, los 4 evangelios están dentro del antiguo pacto, mosaico. Por eso no se puede sacar doctrina. No se puede sacar doctrina específicamente para la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay iglesia en los evangelios. Por eso muchos cometen el error, pues hermanos. Ahí dice, mira Mateo, hay que juzgar y si no te hace caso, llévale ante la iglesia. ¿No es cierto? Y si aún así no quiere, tenle por gentil y publicano. ¿Y eso cómo han utilizado? Hay que llevar a juicio al hermanito, a la iglesia, a toda la congregación. No has entendido el mensaje teológico, porque en los evangelios no hay iglesia. La única manera en que aparece la iglesia como la conocemos hoy aparece en Mateo 16, cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia a futuro. La única vez que aparece eso, apuntando a lo que ahora ya somos iglesia gentil, completamente el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué esperan para anotar? Los 4 evangelios no hablan a la iglesia. Pero hermano, Mateo 24, una será tomada, arrebatamiento. No, por eso se equivocan pues muchos. No se puede sacar doctrina fundamental o directa a la iglesia. ¿Por qué? Porque en los evangelios no hay iglesia. Es un contexto judío, antiguo pacto, ley mosaica, rituales, el reino. Muy bien, ¿anotaron eso? Nunca olvide eso. No olvide eso. Es muy, pero muy importante. Ahora, una vez dicho eso, repítenos, si hay preguntitas, guárdenlo y al final vamos a responder. Muy bien, no se preocupen. Dicho esto, mire aquí adelante si siga aprendiendo. ¿Por qué hay 4 evangelios? ¿Por qué hay 4 evangelios? Por causa del testimonio.
Mira aquí adelante. Usted y yo sabemos muy bien que en el antiguo pacto Dios estableció una ley. Toda verdad se hace verídica, plena, convencible, en la boca de dos o tres testigos. Voy a poner un ejemplo. Mira aquí adelante. Si Fernando iba contra su hermano judío y decía, sacerdote o líder, no sé, tengo una queja contra mi hermano judío, contra mi vecino. Ojo, contexto judío. Él me robó tal, él me robó, no sé, una oveja, o le presté y no me devolvió. Y el juez, ¿sabes qué va a decir? Él va a decir, entonces hagamos un juicio bajo el antiguo pacto. ¿Y qué dice el antiguo pacto? ¿Qué dice Dios? Para comprobar si eso es verdad, yo tengo que llevar testigos. ¿Me dejo entender? Ahora, mira aquí adelante. Si yo voy solito, y me robó una oveja, me robó tal, le presté y no me devolvió, y dice, ¿dónde están tus testigos? Y yo digo, no hay, esto era algo entre los dos, entonces no es verdad. ¿Por qué? En tu testimonio no hay verdad. Y Dios estableció, en boca de dos o tres testigos, es verdad lo que tú estás diciendo. Muy bien, ¿me dejo entender? Entonces, ¿qué era necesario? Que yo como judío, si tenía una queja, si te quería decir algo, tenía que traer testigos. Y aquí están. Mi testigo número uno, ¿qué dice? Estoy de acuerdo. Testigo número dos, sí, es verdad lo que le está diciendo. ¿Y qué decía el juez? Entonces, en boca de dos o tres testigos, es verdad lo que el hermano judío está proponiendo, lo que está declarando, lo que está trayendo aquí a la corte o aquí al líder. ¿Me dejo entender? Entonces, ese principio era fundamental para el tiempo en que Jesús vino, porque todavía estábamos en el antiguo pacto. Hasta ahí. ¿Se entendió esto de los testigos? ¿Se entendió? Hagan ceñitas o digan amén. 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 Muy bien. Vamos a continuar. No se pierda lo que se viene enseguida. Continuaremos. ¿Les parece? Continuaremos. Estamos aprendiendo mucho, hermanos. Bien, vamos. Vamos. De manera que los cuatro evangelios, subraya esto, son cuatro testimonios que son prueba clara y suficiente de que la obra de Cristo es verdadera y tiene que ser recibida. Entonces, la pregunta cuál era, ¿por qué tenemos cuatro evangelios? Y no nos vamos a ir al pensamiento humano. No te dejes embaucar por ese pensamiento. Tú dile, ¿sabes qué es inspiración? Yo te voy a enseñar. Una vez que has aclarado el punto humano, no caigas en eso, tú llévale al punto teológico. Tenemos cuatro evangelios. ¿Sabes por qué? Porque esto era importante en el Antiguo Testamento, de boca o tres testigos. Ahora, los cuatro evangelios son cuatro testimonios. Son cuatro testimonios que dan veracidad, que son prueba suficiente de que Cristo vino, de que nació de una manera virginal, de que era el Hijo de Dios, de que su predicación era verdadera, de que su muerte es verdadera y de que Él resucitó. ¿Me dejo entender? Ese es el propósito teológico. Dios quiso dejarnos cuatro evangelios para que los cuatro sean testimonios suficientes para que se crea la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. ¡Wow! Hermano, yo no sabía que era por eso. Yo pensé que los cuatro tenían ganas de escribir. No, hermanos, recuerde que no hay casualidad en la vida. Todo tiene un punto teológico. Muy bien, avanzamos. Los evangelios testifican de la veracidad de Jesús el Cristo. Como ya vimos en el punto anterior, la causa de la existencia de los cuatro evangelios es importante. Es importante que entendamos esta idea de los testigos. Y aquí creo que te lo voy a poner con manzanita. Ya, si ya no entiendes, hermano, ya me rindo, hermano. Dejo todo, apago todo, ya me rindo. Pero con estos ejemplos tienes que entender. Muy bien. Pues se exigía esto de más testigos por su testimonio. Recuerda, testigo, ¿por qué? Porque va a testificar, tiene un testimonio. Muy bien. En cuanto a un caso, y esto también por su relato distinto al del otro. Juntado los dos testimonios o los testimonios, se llegaba a una verdad para
esclarecer el caso. Y eso hacía el juez o el sacerdote o el Sanedrín también, porque estaban bajo el pacto antiguo, que decían, a ver, para saber si lo que tú estás diciendo, tu denuncia es verdadera, 4 testigos, 3 testigos, 2 testigos. Ahora, si estos 2 testigos dicen, obviamente todos van a tener una declaración, un testimonio distinto, pero el juez lo va a agrupar y va a decir, ah, es verdad. Muy bien. Entonces no se toma 4 testigos o 3 testigos porque van a decir lo mismo, las mismas palabras. No, se toma 4, 3 o 2 testigos porque en su variedad de testimonio se va a aclarar esa verdad que está o esa denuncia que está haciendo esa persona. Ahora, para que entiendas lo que te estoy diciendo, si no me entiendes a mí, ahí está el ejemplito. Escuche. Ejemplo. En una investigación policíaca se determina la veracidad y legitimidad de un caso. ¿Cómo? Mediante el testimonio de distintos individuos o personas. No solamente porque cada uno hablará del mismo hecho, sino principalmente porque cada uno aportará un complemento diferente de todo el hecho para definir la veracidad de dicha investigación. Repito una vez más, en una investigación policíaca se determina la veracidad y legitimidad de un caso mediante el testimonio de distintos individuos o personas. No solamente porque cada uno hablará de un mismo hecho, sino principalmente porque cada uno aportará un complemento diferente de todo el hecho para definir la veracidad de dicha investigación. Ahora voy a explicar, porque sé que aquí mis hermanos, a veces como yo, ¿no ve? Yo soy lento para aprender, hermanos. A mí me tienen que enseñar con chubis, con manzanitas, ¿muy bien? Por amor a eso. Los que entienden ya, pues, aplausos para ustedes, aplausos, qué bien. Miren aquí adelante. Voy a explicar con manzanitas este punto, ¿ya? Porque lo que yo quiero es que aprendan. Muy bien, mira aquí adelante. ¿Qué fundamento colocamos primero? Dios colocó 2 o 3 testigos. Ahora, eso lo vamos a desarrollar. ¿Por qué? ¿Por qué 2 o 3 testigos? Porque los 3 van a aportar una versión distinta. Y en esa versión distinta va a haber conexión y se va a llegar a una verdad. Ahora, mira aquí adelante y voy a explicar sencillito, mira. Supongamos que cuando tú sales de la calle y estás esperando la movilidad, de repente hay un choque, una motocicleta con una movilidad. Mira aquí adelante, aprenda. Hay un choque. Muy bien. Y tú estás ahí. Has visto todo lo que pasó. Y viene la patrulla, el tránsito, la policía, la gendarmería, como se le conoce en otros países, y mira aquí adelante. Y dice, a ver, ¿quién tuvo la culpa? El motociclista dice, no, yo no tuve la culpa. Él tuvo la culpa. El chofer o el conductor de la movilidad, ¿qué dice? No, yo no tuve la culpa. Él se metió, estaba yo yendo de manera en mi vía y él se metió. Yo no tengo la culpa, él tiene la culpa. Y la pregunta es, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el policía? ¿Qué va a hacer? Buscar testigos. Muy bien, mira aquí adelante. El policía de tránsito dice, muy bien, a ustedes dos no les creo. Uno de los dos está mintiendo y uno tiene la verdad. Pero como yo sé, no sé a quién creerle, yo voy a buscar testigos y va al frente. ¿No es cierto? Y va ahí una señora que está vendiendo gaseosas. Y más allá hay una persona que estaba con su hijo esperando el bus escolar. Y estás tú ahí también. Tú estabas ahí a un lado de la vereda. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué hace el policía? Le dice, señora, usted testifique. Caballero, usted testifique. Y usted, joven, testifique. Muy bien. Ahora, esto es importante. Mira aquí adelante. Esto es importante porque tenemos 4 evangelios. No solamente porque son testigos, sino por su testimonio. Mira aquí adelante. Porque la señora, el joven con su hijito, el papá con su hijito, y yo, me voy a poner por ejemplo, que estaba ahí esperando mi movilidad, somos 3 testigos del momento. Pero ¿cuál es la diferencia? Los 3 tenemos perspectivas distintas, testimonios distintos. Mira aquí adelante, aprenda. La señora le va a decir al policía, bueno, yo no pude ver mucho, pero sí vi que el auto estaba yendo en una dirección y el semáforo estaba en verde. Hasta ahí yo vi, va a decir. Después no vi porque estaba atendiendo, etcétera. Muy bien. Y el joven, el caballero con su hijito, ¿qué va a decir? Ah, no, yo vi a la moto que estaba yendo en máxima velocidad, y no se fijó el semáforo. Muy bien. Y yo, como estaba también presente, ¿qué voy a decir?
Lo que yo pude ver desde mi lugar, desde mi perspectiva, fue que el motociclista aceleró un poco más. Yo no vi el semáforo, no estuve atento a eso, pero yo vi que él aceleró como que quería cruzar rápido y el conductor no pudo frenar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La señora está hablando del mismo caso, pero está dando un distinto testimonio. El padre con su hijo, lo mismo. Fernando, lo mismo. Los tres estamos apuntando a un solo hecho. Muy bien, pero con testimonios distintos. Muy bien. Hasta ahí. ¿Se entendió mi ejemplito del testimonio y el testigo? ¿Se entendió? Amén. Sí, Porque si no entienden, hermanos, ya. Porque si no entienden con mi ejemplito, hermanos, renuncio, ya, ya. Cortemos todo, hermano. Ya no sé cómo más. Títeres no hay por si acaso. No hay presupuesto, no hay títeres. Ahora, mire aquí adelante. Espero que haya aprendido. Mire aquí adelante. Ahora, eso lo vamos a llevar a los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas van a hablar de un mismo hecho, van a hablar de una sola persona, de Cristo, pero los tres van a dar perspectivas distintas, testimonios distintos de un mismo personaje. Es decir, Marcos va a ver a Cristo desde su perspectiva, Mateo va a ver a Cristo desde su perspectiva y Lucas va a ver a Cristo desde su perspectiva. Tres mensajes distintos, pero que hablan de una misma persona. ¿Se entendió? Amén. amén. Muy bien. Me esforcé, me esforcé. Es lo mejor que puedo dar, hermanos. Es lo mejor que puedo dar, ya. Si han entendido bien, si no, ya vean el video, hermano. Ese es mi más grande ejemplo, ya no puedo mejorar. Avanzamos. Si han entendido este punto, ya saben por qué tenemos cuatro evangelios. Muy bien. De manera que cada uno de los evangelios nos presenta un ángulo o una perspectiva distinta del mismo Mesías. Evangelios sinópticos, ¿no? Permítame un momento. Observaciones a los evangelios sinópticos. Inciso A, su trasfondo histórico. Hermano, ¿por qué no estamos yendo directo a Mateo, a Lucas? Ya debíamos ir. Si no te enseño estas cosas, hermano, no vas a entender, vas a igual caer a lo mismo, a los rutinarios. Recuerda que acá, de cimiento poco a poco. Mucha paciencia es importante y aplicación al estudio. Observaciones a los evangelios sinópticos. Inciso A, su trasfondo histórico. Es muy importante tener al menos un vistazo básico de lo que es el periodo de los gobiernos que conquistaron el lugar, la tierra prometida de los judíos. Esto por la preparación antes de la llegada del Mesías. Entonces, antes de que se escribiera y llegara Jesús, había una historia, había gobiernos, había una historia que se desarrolló en tierras de Canaán. Eso es muy importante saber. ¿Por qué? Y lo vas a ver por qué. Entender el trasfondo histórico nos abre, sobre eso, nos abre el conocimiento a varias acciones, personajes, escritos, pensamientos y grupos que aparecen en las páginas de los evangelios sinópticos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú vas a tener un conocimiento, por lo menos básico, de la historia antes de los evangelios, antes de la primera venida de Jesús, vas a entender mejor las cosas. Como Mateo 24, vas a entender mejor cuando entiendes el trasfondo histórico. También vas a entender el porqué de los reyes magos, ¿no? Que van a visitar. El por qué vemos ahí a Herodes matando. ¿Por qué vemos ahí a Herodes creyendo? Sí, yo sé que es judío. ¿Y dónde está? Quiero alabarle. ¿Qué? ¿Herodes quiere alabar a Jesús? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando ahí? Además de cómo viene Herodes a gobernar. Porque Malaquías nos dejaba en los sirios, pero en los persas. ¿Qué pasó? Hay un trasfondo histórico. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Sabes por qué? Porque en Zacarías, no había fariseos, no había Sanedrín, no había ya se me fue el nombre. ¿Dónde se reunían los judíos, hermanos? Sinagogas. No había sinagoga. ¿Y acaso nunca te has preguntado, cuando hablo al Mateo, ya veo
fariseos, herodianos, sinagogas, Sanedrín. ¿Dónde pasa eso? ¿Cómo surge eso? Porque cuando vamos al Antiguo Testamento no existe fariseos, no existe Sanedrín. ¿Cómo cuando hablo de Mateo ya veo todo eso? Veo publicanos. ¿Qué pasó acá? Hay un trasfondo histórico. Amado hermano, valora este curso. Soy sincero, hermano. Estas cosas no te enseñan en otros lugares. Directamente se van al libro, sin explicarte estas cosas. Con toda humildad, hermano, valora los cursos que se dan acá. Todo esto ha sido diseñado para apoyarte y no darte algo que no te va a servir. Porque si entiendes el trasfondo histórico, hermano, vas a entender los evangelios como no te imaginas. Me encantaría dar todo un curso de esto porque hay un curso de esto completo, hermanos, pero acá solamente voy a dar lo fundamental para que tú puedas averiguar, para que tú puedas estudiar, para que tú puedas informarte de esto. Dios mediante, hermanos, algún momento puedo dar la historia de los evangelios. Ahí te vas a quedar deslumbrado por todo lo que ha pasado en el tiempo de los 450 años de silencio. Muy bien, pero ahora ya sabes. Hazte preguntas. Deja ya de ser sencillo en tu estudio. Pregúntate, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo empezó todo esto? Sé curioso, hermano. Deja ya de ser un cristiano, una cristiana sencilla, que dice amén a todo. Empieza tú a averiguar. El mundo bíblico es un mundo precioso, del cual sigo fascinado desde hace 7 años y sé que seguiré fascinado de aquí a unos 20, 25 años, porque es una riqueza lo que Dios nos ha dado. Valora, atesora tu Biblia, hermano, atesórala. Es una riqueza que Dios nos ha dado la palabra de Dios. El canon, hermano, es una riqueza. Lo más hermoso después de Jesús que nos ha dejado Dios, su bendita palabra. De corazón te digo, valora tu Biblia, escudriña, ruméala, ámala, léela, vívela. Si supieras qué grande tesoro tienes en tus manos, hermano, no la desaprovecharías. Para este estudio queremos dejarlo con algo básico en cuanto a este tema. Para esto veremos 7 periodos del gobierno, 7 periodos de gobiernos que tomaron la región de Canaán. Pregunta aquí para los del Zoom. ¿Quieren entrar a esto, hermanos? ¿Quieren ver un poquito de estos 7 periodos? ¿O ya se han dormido? A ver, digan la verdad. Amén. Amén, amén. Quisiera ver, pastor, también. Amén, hermano. Muy bien, muy bien. Entonces, entraremos, ¿les parece? Pero antes, amados hermanos, quiero preguntarles algo. A ver, quiero preguntarles algo. Voy a cerrar un poquito esto. No, hermano, las preguntas no van a decir ustedes, ¿no? Sí, quiero preguntarles, hermano. Ahora que Jesús no está en el cielo, a la diestra del Padre, tenemos el testimonio de la Escritura, de los 4 evangelios, que testifican que Él sí vino, que Él sí hizo su obra, que Él sí existía, que Él murió, que Él resucitó. Tenemos testimonios escritos. Pregunta para los del Zoom. Y el que me responda, le voy a regalar un libro. ¿Ya? El que me responda. O la que me responda. Cuando Jesús estaba vivo, necesitaba tener testigos que digan, sí, yo era realmente el Mesías. Y si es así, ¿quiénes eran los testigos que juntamente con Jesús afirmaban, sí, realmente Él es el Mesías? ¿Quiénes? O no tenía, no era necesario que tenga testigos. Con Jesús era suficiente. ¿Qué dicen ustedes? Partamos por eso. ¿Necesitaba Jesús sí o sí testigos 2 o 3? ¿O con su testimonio era suficiente? Sí necesitaba Sí testigos. necesitaba. Sí El Padre necesitaba, pastor. y el Espíritu Santo daba testimonio de él. Y su palabra que hablaba también daba testimonio de él. Ya, Sí necesitaba testigos, por eso dejó los 4 evangelios para que testificaran de sus obras. claro, pero estamos hablando Lo- en su estancia de vivo. Cuando Los él Ajá. apóstoles, pastor. los, los testigos que yo sé eran los profetas, los antiguos escritos
Ajá, Y esos son los hay otro que no me verdaderos acuerdo, testigos. Sí hay necesitaba otro que porque no me estaba acuerdo bien. viviendo en el antiguo Los pacto. En el antiguo pacto se necesitaban testigos. Entonces, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran sus testigos? Los testigos de Cristo fueron el Padre, el Espíritu Santo y su palabra. ¿Ya? ¿Alguien más? los profetas, la ley y su palabra. Los profetas, la ley y su palabra. ¿Alguien más? Los apóstoles, pastor. Los apóstoles, dice. ¿Alguien más? Los Las obras que él apóstoles. hacía también testificaban de él. Por eso es que Nicodemo iba Mucho- a decir, sabemos que vienes de Dios como profeta, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Claro. Los profetas, la ley y Moisés. Muy Los bien. apóstoles. Los escritos de Moisés también, digamos, dijo la hermana. Muy bien. Ah, ¿cómo testificaba el Padre, hermanito Marcos? ¿Cómo ha testificado el Padre? A través de la palabra, porque el Padre ya había hablado de él a través de su palabra, y aparte de eso, cuando fue bautizado, el Padre dijo, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo se posó sobre él como paloma. Entonces, y Cerca, obviamente cerca. Jesús estaba todo el tiempo en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, era el Espíritu Santo quien hacía las obras a Claro, través de Cristo, porque Cristo no podía usar su poder de pero, su pero deidad. ti- Entonces, tú, ti- tú tienes que entender una cosa, hermano. Cuando hablamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando venían los tres testigos o los dos testigos, cada tenía un testimonio individual, era una persona individual, hermano. Entonces, eso tú tienes que aplicarlo ahora. Pues le digo, ¿quiénes eran? No podemos, bueno, él utilizaba el espíritu y luego la palabra, le estás uniendo. Pero recuerda que en el antiguo pacto eran testigos individuales, claro, es que diferentes. el Padre es Por eso, individual y diferente al Espíritu Santo y diferente. No había testigos. ahora, en ese sentido diferente, ¿en qué sentido el Padre es... Que no, yo estoy desmelado total. Juan el Bautista era un testigo pastor también. Testificaba la venida de Cristo, pero bueno, algo así. Ya, muy bien. Nuestro hermanito Marcos, hermanito Marco, mi hermanito, amado hermano Marco, te ganaste un libro, ¿ya? Me escribes al chat privado y me dices Amén. qué libro Gracias. quieres. Lo único que mi hermanito Amén. falta esperar es fuecito, y eso vamos a pulir, ¿ya? Mira aquí adelante. Aprenda esto, hermano. En el tiempo de Jesús, según lo que estamos estudiando, porque te pueden preguntar, hermano, entonces, ¿dónde están los testigos de Jesús? Te van a decir. ¿Y tú qué vas a decir? Juan el Bautista, los apóstoles. ¿Qué más dijeron ustedes? Los hombres que le vieron. No. Otros muchos han ido, no. No necesitaba porque es Jesús, el Hijo de Dios. Pero recuerda que en ese tiempo ellos no le creían. Y los judíos se basan por señales o por testigos, como en este caso. Y Jesús sabía muy bien eso. Entonces, ¿tenía Jesús a Juan el Bautista como testigo? Sí. Juan el Bautista testificaba de Jesús, pero Jesús va a decir, mi testimonio no viene por hombres, va a decir. Entonces, mira aquí adelante. Ningún hombre, ni siquiera los discípulos, porque no eran apóstoles en ese momento, discípulos, cantidad de discípulos que tenía. Ni siquiera Juan el Bautista, eran el testigo que Jesús aceptaba para testificar a la nación judía. ¿Sabes por qué? Aquí entran mucho las tres personas. Mira aquí adelante. Porque Dios, ahora, pero Jesús es Dios. Ahora, en la Trinidad, ya Jesús estaba aquí el Hijo ya. Y el Hijo dice, pero la ley dice, uno solo no puede decir una verdad, tiene que ser válida por dos o tres testigos, dice. Y Jesús va a decir, muy bien, yo acepto eso. Siendo Jesús Dios, aunque ustedes no lo saben, no me creen, ya está bien, mi testimonio no es válido, dice Jesús. No es válido, está bien. Yo acepto la ley. Pero hay más que dan testimonios de mí, no solamente soy yo, incluso él mismo va a decir, mi testimonio no es válido, dice, siendo Dios. Pero recuerda que está hablando en un contexto judío. No apliques tu teología. En un contexto judío. Y él va a decir, estos son mis testigos. Abre tu Biblia en Juan capítulo 5. Aprenda esto, ¿ya? Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. A ver, vamos a ver si podemos,
compartir, ¿ya? Vamos a ver si podemos compartir. Juan capítulo 5. Vamos a ver aquí nuestra Biblia, ¿ya? Juan capítulo 5. Juan 5, ¿ya? Ahí nos vamos a meter. Y quiero que entiendas. Lo que yo quiero, hermanos, no solamente decirte el Padre, esto y esto. Lo importante es que quiero que entiendas. Por eso le pregunté un poquito a mi hermanito Marcos, ¿no? Entonces, aquí tú vas a entender por qué. Recuerda que tú tienes que no solamente decir las palabras, sino que interpretar lo que estás diciendo. Yo te quiero formar como un buen estudioso. Juan 5, capítulo 31. Vámonos, como dijo alguien, ¿no? Al grano, ya, porque la hora nos va a pisar. Mira, vamos acá. Miren la pantalla. Aprenda. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, dice Jesús, mi testimonio no es. ¿Qué está haciendo Jesús? Está utilizando lo que aprendimos, la ley de los testigos. Él mismo dice, está bien, si yo solamente hablo que soy el Mesías, el Cristo, no es verdad, dice. Ahora mira, otro es el que da testimonio acerca de mí. Ah, Jesús tiene testigos. ¿Y ustedes qué dijeron? Juan el Bautista, pero aquí Jesús le va a decir, no es Juan, mira. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Mira acá, ¿qué dice Jesús? Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Qué está diciendo Jesús? Está bien, Juan el Bautista testificaba de mí, hablaba la verdad, nadie niega eso, pero Jesús siendo Dios, ¿qué dice? Yo no necesito testimonio humano. Lo ha sacado a Juan el Bautista de sus testigos para dar veracidad de que él era el Mesías. Ahora mira, más digo esto, para que vosotros seáis salvos. Interesante eso, ¿no? Él era antorcha que ardía, alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mira, mas yo, subraya esto, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Aquí está lo que dijo nuestro amado hermano Marcos. Número 1, ¿qué testigos tenía Jesús? Las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras, ¿qué dice? Dan testimonio de mí. Entonces, cuando mi amado hermano Marcos dijo el Espíritu Santo, obviamente el Espíritu Santo no va a hablar, obvio. ¿Cómo manifestaba y testificaba el Espíritu Santo? Por las obras que Jesús hacía. Porque todas las obras que Jesús hacía, como las sanidades, milagros, etcétera, estaba guiado, avalado, endosado por el Espíritu Santo. De ahí que Jesús va a decir, cualquier cosa pueden decir contra el Hijo del Hombre, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no se le será perdonado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba testificando de Jesús, que era el Cristo, a través de las obras que él hacía. Aquí, ¿qué vemos entonces? Al Espíritu Santo, guiando las obras de Jesús. Primer testigo. Que el Padre me ha enviado, es decir, él era el Cristo. Continuamos. También, otro testigo. ¿Quién? El Padre. Otra muestra de la divinidad de Jesús. Me encantaría estudiar este libro, hermanos. Estoy enamorado de este libro. Pero mire, esto es lo que le preguntaba al hermanito, ¿no? ¿Cómo testificaba el Padre? Aquí hemos visto cómo testificaba el Espíritu Santo a través de las obras. Pero ¿cómo testificaba el Padre? A través de la Escritura. Sí y no. Sí era el testimonio del Padre, las Escrituras, pero era antes de la venida de Jesús. Muy bien. ¿Cómo testificaba el Padre? Ahí está. También el Padre que me envió, ahí está. Esta es cómo testificó el Padre. Ha enviado ya a quién? A Jesús. Y mira lo que va a decir. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y él no va a utilizar la Escritura. Mira a Jesús. Y mira lo que dice. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien él vio, vosotros, porque a quien él envió, vosotros no le creéis. Entonces, ¿cómo testificó el Padre? Voy a leer una vez más. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto.
¿Qué está haciendo Jesús? Está hablando del Padre como persona ya, su voz, su aspecto. Jesús hubiera dicho, pero su Biblia, su escritura lo dice. No, Jesús va a sacar a la escritura como otro testigo, pero acá está hablando del Padre como testigo, como testimonio también. Entonces Jesús apunta a su persona, a la persona del Padre. Nunca habéis oído su voz, nunca habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Comunión. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Aquí está la clave. ¿Cómo testificó el Padre? Enviando a Jesús. Es decir, el Padre se ha revelado a través de Jesús. Por eso Jesús va a decir, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, más allá de las obras, más allá de la escritura, el Padre mismo estaba en Cristo. Y ellos no se daban de cuenta. Y eso va a complementar perfectamente Pablo en Colosenses, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el Dios Padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de la nación de Israel, se ha manifestado en Cristo. De esa era la manera, ya le envié, Él es mi escogido, Él es mi representante, Él es mi ungido. Wow, ahora tú ya sabes, ¿no ve? No vas a decir el Padre a través de la Escritura, no, te acuerdas que ya Jesús está aquí vivo, ya cumplió el Padre. Muy bien. Entonces, segundo testigo, el Padre. Acá vamos con el tercero. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parecéis que en ella tenéis vida eterna. Otra vez, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces tenemos tres testigos. El Padre, el mismo Hijo es testigo porque representa la imagen del mismo Padre y tenemos la Escritura. Muy bien. Tres testigos que tenía Jesús. Y los tres son divinos, porque la escritura la escribió Dios. Ahora entiendes por qué Jesús dice, yo no necesito testimonios de hombres. Mis testimonios son divinos. El Padre, el Espíritu Santo y la escritura, que es una obra divina. ¿Qué tal? ¿Aprendieron o no aprendieron, hermanos? Amén, pastor. Wow, hermano, yo no sabía eso, dicen, ¿no? Qué bien, aprendan, aprendan, hermanos, aprendan, tienen que aprender. Mi hermanito Marcos dijo una buena respuesta, solo a eso hay que añadirle nomás este pensamiento, el desglose de la escritura. Muy bien, es muy importante eso. Muy bien, espero que hayan aprendido, hermanitos, y si no es así, ya pues me rindo nomás, me rindo nomás. Muy bien. Amados hermanos, vamos a ver esta última parte que es los 7 imperios antes de los evangelios. El periodo babilónico, ¿no es cierto? El periodo babilónico. Y acá, amados hermanos, es algo muy importante que hay que desarrollar, pero lo vamos a ver el domingo en la noche. Vamos a ver qué causaron el periodo babilonio, el persa, vamos a ver a los macabeos, vamos a ver un poquito del trasfondo romano, así que no te pierdas. En esta parte vamos a ver dónde han surgido el Sanedrín, cómo empezaron la línea de los fariseos, quiénes eran los macabeos, quiénes eran los elotes, qué es el Sanedrín, cuándo empieza los escribas. Esto y más, amados hermanos, día domingo, 7:30 de la noche, aquí por Perspectiva Bíblica. Para mí ha sido un placer, hermanos. Sé que muchos se han quedado con muchas ganas, pero ya la hora ha avanzado. Es un placer enseñarles, es un placer dirigirles en su conocimiento de la palabra de Dios. Gracias por permitirme llegar a sus hogares, a sus vidas, para enseñarles. Mi nombre es Fernando. Es un placer ser un maestro y un servidor del Señor. Que todo esto que has aprendido hoy sea de gran provecho para tu vida. Dios es amoroso. Dios es un Dios que se deleita en enseñarnos a nosotros. Cristo vino y de eso no hay duda. Él vino. Él nació acá en esta tierra. Él pisó esta tierra. De la misma manera obró, predicó, dio milagros, enseñó el camino de restauración. Y fue muerto, pero Él resucitó.
De eso no hay duda. La escritura es un testimonio veraz que Él sí existió. Y a ese Jesús creemos nosotros, al que vino hace 2000 años atrás. Él sí existió y Él volverá por la iglesia. ¿Crees eso? Amén a eso, amados hermanos. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos. Bendiciones. Nos vemos el día domingo